Hoy vamos a predicar la cultura del reino, parte 3. Cultura del reino, parte 3. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Espíritu Santo, por esta hora. Revela la palabra de Dios, muestra a Cristo Jesús a nosotros los oyentes. Diga a todos juntos: yo he venido con hambre y con sed de Dios. Amén. Tome asiento. Aleluya. Qué tremendo. Si usted ve ahí en la pantalla, está ahí en la proyección. Vamos a leerlo, este versículo 2 de Romanos 12 en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí: no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Aprenderán y conocerán. Dos cosas. Diga, entonces aprenderán y conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Perfecto. Nos ubicamos nuevamente en esta serie de enseñanza, que ya estamos en la cultura del reino, parte 3. Hemos estado hablando de que hay dos culturas. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. Diga, hay dos culturas porque hay dos reinos. ¿Cuántos reinos hay? Dos. Por lo cual hay dos culturas: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Amén. Ahí está, sí. Aleluya. Ajá, ya despertó el que está pasando la diapositiva. Ya, amén. Entonces, hay dos reinos, ¿verdad? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por lo cual hay dos culturas: la cultura del reino de las tinieblas y las culturas del reino de Dios. Bien, ahora, quería decir que el problema radica que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo aquí? Ya. Entonces usted se arrepintió, recibió a Jesucristo. Entonces hemos salido del reino de las tinieblas y hemos entrado al reino de Dios. Perfecto. Pero ¿dónde está el problema? De que nosotros, ya estando en el reino de Dios, hay una cultura. Diga, en el reino de Dios hay una cultura que nosotros tenemos que vivirla. Pero nosotros queremos seguir viviendo la cultura del reino de las tinieblas. Es por eso que no cambiamos, seguimos atrasando el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro entorno. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema mío y el problema tuyo es que ya nos arrepentimos, recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ya estás en el reino de Dios, pero en el reino de Dios hay una cultura que tanto usted y yo tenemos que vivir. Pero si yo no quiero vivir esa cultura, ¿qué va a suceder? No voy a tener cambio. El único cambio que voy a tener es que cargo mi Biblia bajo el brazo, que voy a una iglesia evangélica y nada más. Pero mi conducta, mi carácter, mi forma de proceder, mi forma de vivir sigue un desastre. Es por eso que la iglesia de hoy tiene un mal ejemplo terrible. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar su cultura. Todos estamos aquí en su mayoría somos cristianos, hemos recibido a Cristo. Y nosotros necesitamos entender, cuando hemos leído esa palabra en Romanos 12:2, repítelo, vuelve la diapositiva atrás. Dice Romanos 12:2, no imiten. La pregunta, cuando dice no imiten, ¿es una sugerencia o una orden? Es una orden. Entonces Dios dice, no imite. O sea, ya estás en el reino de Dios, pero yo quiero decirte, te dice Dios a ti y a mí, acá hay una cultura del reino de Dios que tú tienes que vivir, por lo cual no puedes imitar, no puedes copiar aquella cultura pasada. Pero la mayoría de nosotros no queremos dejar la cultura del reino de las tinieblas. Por eso tú y yo no reflejamos a Cristo.
Por eso tú y yo seguimos, aleluya, en nuestra humana naturaleza y no podemos dejar que Dios transforme nuestra vida, no podemos dejar que Dios transforme nuestra familia y menos nuestro entorno. Pero la iglesia de los Hechos fue una iglesia que vivió en la cultura del reino de Dios, por eso que tuvo efecto, a pesar que tuvo dos grandes enemigos. Ya lo dije la vez pasada, los dos grandes enemigos de la iglesia de los Hechos era el imperio romano, que era un imperio, aleluya, terrible, muy fuerte y muy, aleluya, despiadado. Y tenía el segundo enemigo, que era la mente griega, los hombres más eruditos, los mejores pensantes había en aquella época. Pero para la iglesia de los Hechos no fue ningún problema ellos, porque ellos sabían que Cristo venció al mundo y a sus culturas y a sus tradiciones, y Cristo venció a través de la iglesia de los Hechos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en la cultura del reino de Dios. Amén. ¿Y por qué nosotros no vencemos? Porque no queremos vivir en la cultura del reino de Dios. Por eso que usted y yo nos resistimos. Cuando Dios nos dice algo, no, yo no pienso eso, yo no creo, es una exageración. ¿Por qué? Porque tú y yo no queremos dejar la cultura del reino de las tinieblas. Y eso es lo que no me hace avanzar. ¿Cuánto me está entendiendo? Sigamos. ¿Qué significa cultura? ¿Qué significa cultura? Ahí está en la diapositiva. Es un conjunto de conocimientos, de ideas adquiridas al desarrollar las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio, el trabajo, circunstancias o enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres. Entonces, la cultura tiene que ver con un conjunto de ideas. Entonces, cuando nosotros venimos al reino de Dios, nos hemos arrepentido para salvación. Pero no se olvide que la palabra arrepentimiento, aleluya, dice que significa en el griego cambia tu manera de pensar. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar solo para decir, Señor, estamos en pecado, sí, ahora me arrepiento, recibo a Cristo y me salvo. Entonces, ya. Pero luego estamos en el reino de Dios, pero seguimos con la mentalidad del reino de las tinieblas. Por eso que no cambiamos, por eso que nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro proceder sigue igualito. Y Dios está queriendo, aleluya, que tú entiendas que Dios te ha creado una nueva naturaleza, amén, para reflejar a Cristo, amén. Ahora, en el segundo concepto que hemos dado, hablando de cultura, decíamos, conjunto de conocimientos, ¿qué más? Ideas, ¿qué más? Tradiciones, ¿qué más? Costumbres, hábitos, creencias, leyes, moralidad, que rigen la conducta y la actitud, la disposición y el comportamiento de una persona. O sea, la cultura tiene que ver con tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias, hábitos que rigen la conducta, que rigen, que gobiernan a esa persona. ¿Y qué va a hacer? Esas costumbres, esa cultura va a generar un comportamiento en tu vida. Entonces, si tú y yo queremos reflejar a Cristo de verdad, tú y yo tenemos que vivir bajo la cultura del reino. ¿Por qué? Porque si tú y yo no queremos vivir bajo la cultura del reino, no vamos a reflejar a Cristo. Vamos a reflejar a esa creación caída que hoy se ve. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no quiere vivir bajo la cultura del reino. Es por eso que damos tantos malos testimonios. El mundo, bueno, ya pues está perdido, pero lo más terrible es la iglesia. En la iglesia vemos tantos malos testimonios. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere vivir bajo la cultura del reino de Dios. Pero hoy el Señor nos va a iluminar un poquito, aleluya, para podernos hacer entender que si tú has venido al reino de Dios, Dios quiere que tú dejes la cultura del reino de las tinieblas. Amén. Las ideas, las tradiciones, las costumbres, los hábitos, las creencias, aquellas leyes que gobernaban, tu moralidad que tenías allá, aleluya, en las tinieblas, pero te regían. Pero ahora tú estás en Dios y sigues igualito. Tus patrones de pensamiento siguen igualito como el reino de las tinieblas. Es por eso que no hay cambio. Es por eso que la iglesia no tiene efecto. Es por eso que la iglesia no tiene alcance. Pero yo creo que Dios está, aleluya, en el asunto, porque quiere levantar una iglesia gloriosa, aleluya, su esposa, la iglesia de Jesucristo, aleluya, quiere levantarla santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto me está entendiendo?
Entonces, cuando hablamos de cultura, también vamos a ver el ámbito etimológico. Decíamos que la palabra cultura viene de una palabra latín que se escribe cultus. ¿Cómo se escribe en el latín? Cultus. ¿Y eso qué quiere decir? Cultus. Se refiere a cultivo, diga, a cultivo. De la tierra para la producción. O sea, cuando habla de cultura, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cultivo de la tierra para que dé producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la cultura del reino se hace parte tuya, tú vas a dar, aleluya, frutos del Espíritu. Pero si la cultura de las tinieblas se hace parte tuya, tú vas a solamente dar malos frutos. Es por eso que Dios nos llama a nosotros revestirnos de la cultura del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo buenos frutos o malos frutos. Por eso que cultura tiene que ver con cultus, tiene que ver con ¿qué? Con producción de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? La relación semilla, tierra y ¿qué más? Producción. Entonces, cultura tiene que ver con la semilla, la tierra y la producción. En cuanto a la semilla, ya explicamos la vez pasada quién es la semilla. ¿Quién es la semilla? Según Lucas 8:11, la palabra de Dios. Por favor, apúntelo, traiga su cuaderno. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Entonces, sobre eso no tengo ningún problema, ya lo expliqué. El segundo punto no solamente es la semilla, sino es la tierra. Amén. ¿Cuál es el segundo punto? La tierra. Y la tierra somos nosotros. Diga, la tierra somos nosotros. Ahora, nuevamente, cultura tiene que ver, de latín etimológico, cultus, que tiene que ver, ¿qué cosa? La producción de la tierra, ¿verdad? O sea, tiene que ver con agricultura. Entonces, tiene una relación, semilla, tierra y producción. Nuevamente, semilla, tierra y producción. Entonces, la semilla es la palabra de Dios, pero la semilla tiene que caer en tierra, aleluya, y tiene que esa semilla ser plantada y luego esa semilla va a crecer y va a dar fruto. Entonces, la cultura del reino funciona así. Y Dios está queriendo, hermano, que tú y yo tengamos buena producción. Pero pregunto, ¿va a depender de la semilla? Ojo, el diablo también trae semilla. Por eso, mira, primero empieza por la semilla. El diablo te trae semilla. O sea, las palabras son semillas. Diga, las palabras son semillas. Por eso es que hay mucha gente herida. ¿Por qué? Porque recibe unas palabras destructivas y son semillas. O sea, y esa tierra está contaminada. Pero la palabra de Dios también es una buena semilla. Por eso que tú tienes que tener cuidado con lo que oyes. ¿Cuándo me está entendiendo? Tienes que tener cuidado con lo que uno oye. ¿Por qué? Porque el diablo también, cada palabra es una semilla. Entonces, si esa palabra, aleluya, que te envía el diablo, que es, aleluya, una palabra destructiva, entonces cae en tu tierra, hermano, te va a destruir. Por ejemplo, el diablo comienza a hablarte, eres un fracasado, tu vida es una desgracia, y comienza a meterte en miles de mentiras. Entonces tú estás recibiendo un montón de semillas que va a caer en tu vida, y luego, aleluya, va a dar cosecha de eso, y vas a vivir una vida, ¿cómo? Desgraciada, en derrota y caminando a la deriva. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, la semilla que tú tienes que recibir la palabra de Dios, por eso que tú tienes que meditarla, por eso que hoy aquí hemos venido a darte la buena semilla, que es la palabra de Dios. Cuando venga una palabra de destrucción del diablo, no la reciba. Cuando venga una palabra de incredulidad, no la reciba, échala afuera. Porque si tú aceptas ese pensamiento, es una semilla que va a entrar a tu vida y te va a contaminar. Por eso, hermano, el Señor está queriendo descontaminarnos. Amén. El segundo punto es la tierra. Pero el texto que leímos ahí en Lucas 6, nuevamente quiero considerar. Entonces, ¿usted qué va a recibir? ¿La buena semilla o la mala semilla?
¿Qué es la buena semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la mala semilla? ¿La mala semilla cuál es? La palabra del diablo, que va a traer destrucción y confusión. ¿Está claro? ¿La mala semilla cuál es? La palabra del diablo. ¿La buena semilla cuál es? Perfecto. Entonces ahora la tierra dice, somos nosotros. Sabemos que hay 4 tipos de tierra, pero hay algo bien importante en la tierra. Vaya al libro de Lucas capítulo 6, versículo 48, ¿sí? Ahí nomás está apuntado, ya es para buscarlo, ¿sí? Vamos, Lucas capítulo 6. Ahora, vamos del 47. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabe por qué sucede eso? Por la tierra. Cuando la tierra es inadecuada. Pero vamos al versículo 47, al 48. 48, ¿lo tiene? Dice 48, semejante es al hombre que edificó una casa y ¿qué dice? Y cavó y ahondó. Ahí hay un asuntito. Tu tierra tiene que ser limpiada. Y dice Dios, aleluya, que aleluya, aquel que oye la palabra, dice en el versículo 47, ahí usted tiene, dice, todo aquel que viene a mí y oye, ¿qué dice? Mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. O sea, oír y hacer. Oigo su palabra y hago lo que me dice. Semejante es un hombre que al edificar una casa, ¿qué primero hizo? Cavó y ahondó. Mira, el trabajo de la semilla, la palabra de Dios, no va a poder tener efecto si no cavas y no ahondas. ¿Qué quiere decir? Si no limpias tu tierra. Todos entendemos, cuando hay el agricultor va a la tierra, está con piedra, todo, ahí comienza a sembrar. Así siembra, la tierra está con basura, ¿sí? Ahí encima siembra. ¿Qué hace? Trae el tractor y comienza a arar la tierra. ¿Para qué ara la tierra? Para limpiarla. Eso es cavar y ahondar. Mira, la cultura del reino no se va a poder implantar en tu vida ni en mi vida si no entiendo que yo tengo que hacer una limpieza dentro. Y ese es el problema. Muchos de nosotros no queremos limpiarnos, o sea, queremos seguir, aleluya, ¿qué haciendo? Manteniendo todas aquellas cosas que han estado mal en nosotros, pero no queremos sanearla. Mira, si yo ahora ya con 37 años de vida cristiana, ¿verdad? Justo la vez pasada conversando con mi esposa, hemos descubierto de algo. Nosotros estamos aquí no porque hemos sido perfectos. Estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque aún en medio de nuestros errores hemos pedido ayuda. ¿Y qué pasa? Cuando ya estamos solteros, teníamos problemas. Yo a veces comenzaba a trabajar y ¿sabe qué? Y tenía dificultad, tenía luchas, tenía debilidades. ¿Qué hacía? Yo no me quedaba mudo ni callado, ni con esa mentira falsa que el diablo ha puesto. Mis problemas son mis problemas. Esa cultura viene de las tinieblas, esa cultura viene del diablo, porque el diablo te quiere tener atrapado. Dice, no, tus problemas son tus problemas, tú solucionas solo. No. Cuando yo tenía problemas, ¿sabe qué hacía? Iba a buscar a mi autoridad. Yo me acuerdo que trabajaba de 7:30, ¿sabe qué hacía? Yo agarraba y me comunicaba con mi líder. Le digo, no tengo tiempo en el día, quiero verte, porque tengo unos problemas que quiero que me ayudes. ¿Sabe qué hacía? Mira, en la madrugada tengo tiempo. Me iba a buscar entre 5 a 5:30 a mi líder de la mañana y estaba hasta las 6:30 y de ahí me iba a trabajar. ¿Por qué? Porque yo sabía que no podía quedarme callado con mi problema. Y yo iba y a veces el líder me reprendía, pero Marlon, ¿cómo estás haciendo? Entonces yo estaba ahí humilde para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, sea corrección, sea reprensión, sea palabra de ánimo. Y yo estaba ahí y yo decía, sí, tienes razón. Señor, perdóname, me arrepiento de todas estas cosas y sigo adelante. Eso es lo que nos ha ayudado, tanto a mi esposa y a mí, a poder salir adelante. E inclusive cuando nos casamos hemos tenido problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque al momento del matrimonio hay lucha. ¿Qué hacíamos? No nos quedamos mudos. Íbamos a buscar al discipulador, al líder, íbamos a buscar al pastor. Queremos que nos discipule, queremos que nos oriente.
¿Y sabe qué? Y recibíamos el consejo de Dios y nosotros echamos fuera esa cultura caída del reino de las tinieblas. Mis problemas son mis problemas y nadie tiene que saber mis problemas. Claro, no vas a ir a contar a la chismosa de la iglesia, porque si no te la va a regar toditita. Tienes que ir a contar a tu autoridad y la autoridad te va a dar el consejo de vida. Pero la mayoría de gente no crece, ¿por qué? Porque tiene ahí callados sus problemas y sigue pasando problemas y no crece. ¿Cuánto me está entendiendo? Es por eso que me ha ayudado a crecer. Entonces yo he pedido ayuda, no porque soy perfecto, no estoy acá porque soy perfecto, sino he tenido un montón de problemas, pero he ido. Esto pasa. Entonces me daba el consejo de Dios y así he podido salir adelante, de soltero y de casado. Por eso estamos aquí. Y yo quiero decirte a ti, amado hermano, amado amigo, que me escucha. Tienes que pedir ayuda cuando tengas problemas. No te encierres con tus problemas. Es una mentira. Mis problemas son mis problemas. No. Aleluya. Jesús dijo que las puertas del infierno no vencerán ¿a quién? A la iglesia. Las puertas del infierno no vencerán a la iglesia. Entonces cuando había problemas me iba a mi autoridad. Y mi autoridad oraba por mí, me daba el consejo de Dios y así salía adelante. Por eso, hermano, hermana, quiero decirte que con Dios y con sus principios, aleluya, uno puede vencer. Entonces, ¿qué resulta? La tierra, ¿qué hay que hacer? Cavar y ahondar, o sea, limpiar la tierra. La semilla de la palabra de Dios no va a dar ningún efecto si no limpiamos la tierra. Y ya hemos visto aquí que hay 4 tipos de tierra. Hay una tierra que es de pedregal. Según ahí, si tú lo lees luego ya, por el factor del tiempo no lo puedo leer, en Lucas 8, de 12 al 15, habla de 4 tipos de tierra. Un corazón, que es la tierra, que tiene corazón de piedra. El otro, un corazón como del camino. Otro que está, aleluya, lleno de espinos. Y otro de buena tierra. 4 tipos de tierra. El que tiene el corazón o la tierra de piedra, hermano, imagínese como acá. En el concreto, puedes echar la semilla, pregunto, ¿va a crecer? Por eso que usted y yo, si tenemos un corazón duro, o sea, si estamos resistentes, hermano, mira, yo te digo algo, aunque la palabra de Dios se dé y se dé y se dé, no va a haber ningún resultado. Va a pasar los tiempos, aleluya, te vas a envejecer y nunca vas a poder tener frutos de Dios. Porque el corazón de piedra, hermano, pero hay esperanza. Dice, si se arrepiente, dice que Dios puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cuántos están aquí? El segundo tipo de corazón es como del camino. O sea, dice que echó la semilla y cayó en el camino. Y en el camino, ¿qué cosa? Transita gente. O sea, ¿qué quiere decir? Que está oyendo lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice aquí, lo que dice allá, en vez de estar oyendo el consejo de Dios. Y dice que viene las aves del cielo, que es el diablo, y coge esa semilla que cayó junto al camino y se la lleva. ¿Y qué? Y esa tierra queda sin fruto. Tu hermano y hermana, tú tienes que tener convicciones claras que lo que Dios ha hecho en ti, hermano, no lo puedes cambiar. Pues venga, aún si fuera tu papá, fuera tu mamá, fuera tu tío, tu abuelo, aleluya, o los no sé quién o los no sé cuánto, y quieran ir contra el principio bíblico, tú no puedes aceptarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, es inmutable. Cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasa. Entonces eso tú tienes que tener claro. ¿Cuánto me está entendiendo? Su palabra de Dios es incambiable. Entonces algunos de nosotros comenzamos a pensar que la palabra de Dios puede variar. No, la palabra de Dios, hermano, no cambia, amén. Algunos piensan, no, pero eso fue hace tiempo. No, hermano, la palabra de Dios no cambia. Dice luego en el Antiguo Testamento, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tú recibes la palabra, hermano, tienes que amarla. Si quieres que Dios pueda cambiar tu vida. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, hablamos del corazón de piedra, el corazón junto al camino. Luego el otro es la tierra, que tiene que ver con espinos. Dice que crece la semilla y los espinos ahogan, dice, a lo que creció la buena semilla. Y eso tiene que ver cuando estamos, aleluya, asfixiados por afanes, por demasiado trabajo, por preocupaciones, por la vanagloria de la vida, y no le damos importancia a lo que es importante. ¿Quién es importante? Diga Dios. Entonces, ¿qué resulta? La palabra que recibe se pierde. ¿Y de ahí qué viene?
no hay ninguna producción. Pero la cuarta tierra dice la buena tierra, que cuando cae la semilla, aleluya, crece, ¿verdad? A 100 por 1 y trae una producción increíble. Entonces, pero ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que limpiar la tierra. O sea, ¿eso qué quiere decir? Arregla la situación. Si algo Dios te muestra que estás mal, arréglala, no la dejes. No, ya me olvido. No puedes dejar brechas, tiene que sanear. No puedes dejar, aleluya, cosas que estén mal. No, está limpiando la tierra. No, acá hay basura. No, ya déjala. Acá hay piedra, déjala. Acá hay palo, ya, vamos a sembrar. No, la semilla no puede crecer en un lugar donde está sucio. Amén. No puede. Entonces, tenemos que limpiarnos. Entonces, cuando nos limpiamos, entonces la semilla, aleluya, cuando arreglamos nuestra situación, la semilla se siembra y crece y da fruto. Porque la producción tiene que ver con fruto. Entonces, ¿qué quiere decir el fruto? Carácter, conducta, comportamiento. Nuevamente, carácter, conducta, comportamiento. Wow. Ese es el punto. Entonces, Dios está queriendo que tengamos producción. A ver, vamos, Lucas 8:15. Lucas 8:15. ¿Lo tiene? Dice así: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuánto me está entendiendo? O sea, está hablando de que recibe la palabra y la retiene y la cree. Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar fruto. Amén. Porque es perseverante. Bien, entonces, 4 tipos de tierra. Entonces, la cultura tiene que ver con semilla, con tierra y producción. Perfecto. Entonces, eso es importante. Entonces, el reino de Dios trabaja ¿con qué? Con la cultura del reino de Dios. Ahora, entonces, estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Dónde? Primero en mi vida, luego segundo, en mi familia, tercero, en mi entorno. O sea, el reino de Dios trabaja así. Ya decía, ¿no? Algunos dicen, no, al esposo dice, el esposo dice, si mi esposa cambia, el reino de Dios está aquí. No es así. El reino de Dios primero entra en mi vida. Amén. Luego en mi familia. Si yo soy casado, yo soy esposo, viene a mí. Amén. Aunque mi esposa no quiera saber nada de Dios, mis hijos no importa, yo recibí a Cristo. De ahí empieza. Yo comienzo a vivir los principios de Dios. Va a afectar ¿a qué? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y luego va el reino de Dios a afectar ¿a quién? A mi entorno. ¿Cómo? Cuando Dios comienza a gobernar en mi vida a través de su palabra. Ese es el punto. El reino de Dios quiere gobernar en mi vida, en mi familia y en el entorno a través de su palabra. Ahora, también el reino de Dios quiere decir que es una réplica, una copia, un duplicado en la tierra, lo que está en el cielo. ¿Por qué el reino de Dios quiere venir a nuestra vida? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una réplica, que lo que hay en el cielo esté acá en la tierra. Por eso que el libro de los Hechos narra de una iglesia de reino que reflejó esa iglesia lo que había en el cielo. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que hay una urgencia que la cultura del reino afecte en mi vida y en tu vida. ¿Por qué? Porque si nosotros somos, aleluya, gente que vive la cultura del reino y estamos en el reino gobernados por Dios, entonces vamos a reflejar a Cristo. Lo que hay en el cielo se va a reflejar acá en la tierra. Pregunto, ¿en el cielo hay adulterio? Pero la iglesia está reflejando adulterio. ¿En el cielo hay fornicación? No hay, pero acá en la tierra, ¿qué está haciendo la iglesia? Muchos están fornicando. ¿En el cielo hay robo? No hay robo. Pero acá en la tierra, la iglesia muchos roban, estafan. ¿Por qué? Porque el problema es que en la iglesia de Dios, ¿sabe qué? No está
no está reflejando la iglesia de Dios, el reino de Dios. O sea, no está viviendo bajo la cultura del reino. Por eso, hermano, mira, tú y yo tenemos una gran responsabilidad, hermano. Amén. Cuando en el libro de los Hechos miraban a la iglesia primitiva, hermano, él dice la Biblia que lo respetaban, porque decían, ahí está Dios. Y por eso dice que sale la palabra cristiano ahí. ¿Por qué? Porque decían, allá están pequeños cristitos, o sea, pequeños Jesucristos ahí. Lo miraban allá al hermano Luis, uy, ahí está Cristo, dice. Lo miraban al hermano Simón, ahí está Cristo, ¿verdad? Pero ahora en la iglesia lo venga el hermano Periquito, ese es sinvergüenza que tanto de la para estafando, mintiendo, robando. Mire ese hombre, esa mujer chismosa. Y es de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no viven en la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios no ha tomado control de su vida. Por eso, hermano, hay tanto mal testimonio. Pero, hermano, necesitamos volver, amén, al principio. Tú y yo tenemos que vivir bajo la cultura del reino. Vamos, Efesios capítulo 4, versículo 17. Ahí lo tiene en la diapositiva. En la NTV vamos a leer. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Nuevamente, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿A quién está refiriendo? Está refiriendo, diga, a la iglesia. Porque ellos, dice, están irremediablemente confundidos. O sea, la gente de afuera que no conoce a Dios, ¿cómo está? Dice, irremediablemente confundidos. Ahora pregunto, iglesia, pregunto, ¿cuánto me está escuchando? Dile a tu hermano que está acostado, no te duermas. ¿Hay gente confundida en la iglesia? Pregunto, ¿hay gente confundida en la iglesia? Sí. Y por eso, ¿sabe por qué sucede eso? Porque no viven bajo la cultura del reino. Por eso Pablo dice a la iglesia, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Hermano, la gente sin Dios está confundido, pero ¿por qué la iglesia de Dios está confundida? Ay, dice una hermanita, estoy confundida. Dice, te has equivocado, estás en el reino de las tinieblas, arrepiéntete. Ay, ya no sé qué hacer, dice. Algunos dicen, me quiero morir. Dice, hermano, ¿qué? Entonces yo creo que necesitarías arrepentirte nuevamente y entender, aleluya, que Dios está queriendo que cambie tu cultura. ¿Por qué sucede eso? Porque tú estás viviendo con la cultura del reino de las tinieblas y rige tu vida. Te has arrepentido para salvación, pero tú y yo necesitamos renunciar a esa cultura caída que nos tiene ahí envuelta. Y sigue diciendo, la gente de afuera, y Dios dice acá a través del apóstol Pablo, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan, dice, lejos de la vida que Dios ofrece, porque porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Nuevamente, tenían la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron, ¿qué cosa? El corazón hacia Él. Entonces, ¿cuándo es que tú y yo, aleluya, se nos mete en nuestra mente oscuridad? Cuando cierras tu mente, o sea, cuando tus pensamientos se endurecen y te resistes a oír la palabra de Dios y no quieres, aleluya, abrirte a Dios. Entonces, ahí viene el problema. Sigue el versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Hermano, mira, ese es el problema. Entonces, cuando yo me cierro a las verdades de Dios, endurezco mi corazón, entonces comienzo a vivir en los placeres sensuales. Por eso es que hoy
hay tanto pecado sexual en la iglesia? ¿Por qué? Porque hemos cerrado el corazón. Y ahí viene el problema. Por eso Dios quiere cambiar nuestra cultura, amén. Dios quiere cambiar nuestra cultura. Quiere que el reino de las tinieblas de pensamiento salga afuera, ¿verdad? Versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, dice Pablo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Versículo 22. Dice, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está, como dice, corrompida por la sensualidad y el engaño. Wow. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que yo me deshaga de esa cultura caída del reino de las tinieblas, que tiene que ver con mi vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza es pecaminosa, y la antigua manera de vivir, hermano, que me tiene ahí subyugado. Por eso que si yo no determino deshacerme de esa cultura caída, hermano, no voy a poder avanzar. Voy a seguir siempre igual, voy a seguir siempre dando vuelta en lo mismo. ¿Se acuerda del pueblo hebreo? Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? En el desierto. 40 años. Algunos dicen que son 11 años, 11 días en entrar del Mar Rojo, ¿verdad? A la tierra prometida, Canaán, 11 días, otros dicen 40. Bueno, pero eran solamente, por así decirlo, ya para quedar un mes, por así decirlo, 30 días para entrar, supuestamente. O 11 días ya. Pero el pueblo hebreo dice que no entró después de 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no determinaron cambiar su cultura. O sea, ellos habían salido de Egipto, pero ellos seguían pensando en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos decían, ay, pero acá en el desierto Dios me da maná. Solo maná Dios me da. Ya estamos cansados del maná. En Egipto comíamos carne, decían. O sea, estaban caminando, pero sus pensamientos, ¿en dónde estaban? En Egipto. Igual tú y yo podemos estar en el reino de Dios, ¿sí? Pero si nuestros pensamientos siguen siendo iguales como cuando estábamos fuera del reino de Dios, o sea, cuando estábamos perdidos, entonces no vamos a crecer. Dile a tu hermano, no vas a crecer si sigues con la mentalidad del reino de las tinieblas. Por eso Pablo dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida. O sea, esa cultura del reino de las tinieblas, hermano, te va a corromper, me va a corromper, no me va a dejar crecer. Versículo 23. Y en cambio, dejen que el Espíritu renueve, ¿qué dice? Los pensamientos y las actitudes. ¿Dónde Dios trabaja? Diga, en mi mente. Por eso que cuando Dios dice arrepentimiento, dice, cambia tu manera de pensar. ¿Qué tengo que cambiar? Ahí está tu cultura. La cultura de las tinieblas está metida en tu mente. Si tú y yo no renunciamos a eso, hermano, mira, wow. Puede pasar 40 años y yo te digo, como Dios está hablando, vas a seguir igualito, vas a seguir con ese mal carácter, vas a seguir con esa inestabilidad, vas a seguir con esa depresión, vas a seguir con todas esas cosas que te detienen. ¿Por qué? Porque tú no quieres cambiar tu manera de pensar. Y el arrepentimiento inicial fue para salvación, pero Dios no quiere solamente que seas salvo. Dios quiere transformar tu vida y darte una nueva naturaleza para que tú vivas, aleluya, con la vida de Cristo. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Quiere vivir con la vida de Cristo? ¿O quiere vivir con la vida del diablo? ¿Por qué? Porque si nosotros, escuche, si nosotros no cambiamos nuestra cultura, nuestro modo de pensar, hermano, no vamos a poder ir a más. Por eso es que hay mucha gente que, hermano, le digo, esto, y sigue haciendo lo mismo, y sigue haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está con la mentalidad del reino de las tinieblas. Y es por eso que no puede haber cambio en ningún motivo, en la persona, ni en nada, y menos en su familia. Versículo 24, dice, póngase la nueva
naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Dice, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ¿qué Dios quiere? Quiero que me vista de la naturaleza de Dios. Luego dice así que dejen de decir mentiras y digamos siempre que la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, es común la mentira. La gente miente, hermano. Hermano, ¿qué pasó? Miente. No pude. No, esto. Hermano, mira. Los cristianos que mienten están con la cultura del reino de las tinieblas. No vas a cambiar. Tu vida no va a cambiar. Tu familia no va a cambiar. Y menos el entorno. Versículo 26. Además, dice, no pequen. Dice, ¿lo tiene? Versículo 26. Dice, además, no pequen al dejar, dice, que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Qué dice? Entonces, no pequen al dejarse que el enojo los controle. Entonces, hay mucha gente, hermano, que para con el hígado en la boca. Y dice que son cristianos. Ese es tu problema y ese es mi problema. Que nosotros, dice Dios, no, dice que tenemos que dejar de estar pecando así. Y por eso necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos volver a Dios. Hermano, y si hay algo que quedó, aleluya, con tú y tu esposa o viceversa, o en tu familia, necesitamos arreglar eso y no dejar. Nosotros los hombres, por ejemplo, tenemos un mal. Sucede cosas y no lo arreglamos. La dejamos. Pero la mujer no, la mujer se acuerda. Por eso nosotros, hermano, tenemos que sanear. El hombre dice, no, el tiempo hace olvidar todo. No, hermano, la mujer no se olvida. De la cosa que le pasó no se olvida. Mientras que tú y yo no lo arreglemos, hermano, wow. Ese es un asunto. Versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. Está hablando a la iglesia, no al mundo. En cambio, dice, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen, dice, un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Dice Dios, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y mire, y muchos hijos de Dios, sus palabras son groseras. ¿Pero qué dicen? Yo soy así. Estás equivocado. Entonces mejor pásate al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice que tú eres así. Entonces, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no hay lenguaje grosero. Por eso tú y yo tenemos que arrepentirnos, hermano. O sea, tenemos culturas caídas, estamos pegados ahí. No, estoy pegado. No, pero yo soy, no es que eres así. Ahora tienes que ser como ¿quién? Diga, como Cristo. ¿Y Cristo tiene lenguaje grosero? ¿Cristo es mentiroso? Hay muchos hijos de Dios que mienten. ¿Qué hiciste? Como le llamé por teléfono a una persona de la iglesia, le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me...? No, llegué muy tarde. Bien tarde llegué. ¿A qué horas? No, muy tarde. Por eso ya no pude ir al grupo. ¿A qué horas? 8:30. Y me dijo, bien tarde. Yo pensé bien tarde para las 12, la 1. ¿Qué estaba? No queriendo ir al grupo. ¿Me entienden? ¿Qué hay? Mentiras. Y se le ha hecho normal. O sea, hermano, mira, dice Apocalipsis que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ten cuidado. Los jovencitos de hoy mienten así descaradamente. ¿Dónde estuviste? No, fui para allá y mentira, fui a otro lado. Hermano, mira, la Biblia es clara. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, no podemos andar en mentira. 30. No entristezcan, dice, al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él lo identificó como suyos. Y si les ha garantizado que serán salvos,
dice el día de la redención. Entonces dice que cuando nosotros, hermanos, tenemos un modo de vida opuesta a la cultura del reino de Dios, estamos, ¿qué cosa? Entristeciendo al Espíritu Santo. Y el mandato de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es sensible, se ofende. Por eso que muchos de nosotros tenemos al Espíritu contristado. ¿Por qué? Porque no queremos desadaptarnos de esa vida que tuvimos en el reino de las tinieblas. Versículo 31 dice, líbrense de toda amargura. No sé por qué repite nuevamente lo mismo. Arriba habla de enojo, ahora dice amargura. ¿Será porque muchos somos renegones, no? No, no está hablando, acá todos son santos, no reniegan ni nada. Dios dice, líbrense de toda amargura. Luego dice, ¿qué más dice? De los 5 dedos de furia. Ahí dice, líbrense de toda amargura. ¿De qué más? Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Está diciendo, líbrense. O sea, yo tengo que librarme. ¿Por qué? Porque todo eso ofende al Espíritu Santo. Es por eso que muchos de nosotros llega un momento y ya no siento al Espíritu. Claro, pues si ya lo corriste con tu forma de ser. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ya pues lo has espantado al Espíritu. Dios mío. 32. Por el contrario, ¿cómo debemos ser? Amables unos con los otros. Sean de buen corazón. Perdónense unos a otros. Otros dicen, no, yo no te perdono. Dice. No, hermano, tenemos que perdonar. Tal como Dios, dice, ¿nos ha perdonado o no? ¿Nos ha perdonado Dios o no? Sí, Dios te ha perdonado. Entonces, así también tenemos que perdonar a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Según este texto, primeramente que tenemos que deshacernos de toda vida vieja. Amén. Amén. Y esa vida vieja es la vieja naturaleza. Pero ¿cómo empieza? Diga, por la mente. ¿En dónde empieza? En la mente, aquí. Entonces, todos esos hábitos, esas costumbres que tienes aquí, tú tienes que echarlo fuera y ahora en tu mente llenarla de la palabra de Dios. Entonces, hemos leído en Efesios 4:22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que están corrompidas por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dice, dejen que el Espíritu renueve. ¿Qué va a renovar el Espíritu? Los pensamientos y las actitudes. O sea, ¿por dónde empieza? No por mis actitudes, diga, por mis pensamientos. Por eso que la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio en mi manera de pensar. Por eso es que tú cuando vienes a la iglesia, por eso es que tú cuando lees la palabra, ¿qué estás haciendo? Estás retroalimentándote. ¿Para qué? No para un conocimiento, sino para que esa palabra me confronte y donde esté a mal, yo determine hacer cambio y decir, Señor, esto he hecho mal, he estado mintiendo, voy a dejar de mentir, he estado siendo una persona que he parado peleando, de todo molestando, ahora determino renunciar a esto. Es una persona que ha estado viendo cosas indebidas, he estado viendo pornografía, ahora determino renunciar a eso. He estado siendo, aleluya, un hombre casado y que he estado echando ojo a la mujer que no es mi esposa, ahora yo me arrepiento y miro, aleluya, solo a mi esposa. Qué silencio. Qué silencio con los hombres. Nueva vida. Y también con los jóvenes. Necesitamos cambios, hermano. ¿En dónde empieza el cambio? ¿En dónde voy a renovar? En mi pensamiento. Si tú sigues aferrado a tus pensamientos, hermano, no va a entrar la cultura del reino. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza. Pregunto. ¿Tenemos alguna, es un si puedes o es una orden? Dice pónganse, o sea, no tienes alternativa, hermano. Pero si tú retienes el pensamiento, la cultura del reino de las tinieblas, las ideas del reino de las tinieblas, hermano, no te vas a poder poner la vestidura nueva. Wow. Entonces, ¿dónde empieza el cambio? Diga, en la mente. ¿En dónde empieza el cambio? En la mente. Vamos a explicar un poquito esto de Romanos 12:2. Nuevamente, aquí dice, en la NTV dice, no imiten. Pregunto, ¿es una orden?
es una orden. Dice, no imiten la conducta ni las costumbres. ¿Qué habla? Cuando habla de costumbre, ¿de qué está hablando? Costumbres. Cultura, está hablando de la cultura. Dios dice, no imite la cultura del reino de las tinieblas. ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia, me está hablando a mí. Dice, no vas a imitar tus costumbres, tu cultura. ¿Por qué? Porque si tú, esa cultura caída de las tinieblas que antes tenía, aleluya, la abrazas, tu conducta no va a ser como de un cristiano. Más bien dice, dejen que Dios lo transforme. Ahora, ¿cuántos queremos dejar que Dios nos transforme? Pero ¿cómo Dios nos va a transformar? Dicen personas nuevas, al cambiar la manera de pensar. ¿Sabe dónde empieza el cambio o sea, cómo tú te vistes de la nueva naturaleza y te echas fuera esa naturaleza caída? Cuando tú dejas a Dios que transforme tus pensamientos. ¿En dónde empieza? En mi manera de pensar. Entonces, recibe la palabra. No, aleluya, gracias Señor, yo la voy a obedecer. Aunque mis pensamientos, o a mi modo de pensar de antes, aleluya, era, aleluya, que me enseñaron aquí mi papá, mi mamá, mi tío, la vida. No, yo voy a recibir lo que Dios dice. Por ejemplo, miren, yo cuando me convertí a Cristo, yo no era tan sociable. ¿Por qué? Porque de niño siempre me he acostumbrado a vivir solo, porque mis hermanos, por circunstancia de la vida, tuvieron que viajar de Chimbote para acá, para Lima, y yo vivía solo. Mi casa tenía 450 metros cuadrados, imagina, inmensa. Hasta habíamos hecho un jardincito donde se sembraba papaya y había varias frutas. Y al fondo estaba el corral, un corral inmenso donde había de todo tipo de animales. Entonces yo me había acostumbrado a vivir solo. Entonces cuando vengo a Cristo, no era muy sociable, no me gustaba estar en grupo, así, ¿no? Entonces yo veía que los hermanos venían, vamos, y se reunían, y yo, no sé, yo me acostumbraba a estar solo. Entonces en ese momento yo dije, Señor, mi cultura del reino de las tinieblas, antes que te conocía, era una persona no sociable, no me gustaba estar con gente, pero aquí tú me dices que ahora soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el libro de Hechos? Vaya usted a Hechos, capítulo 2. ¿Lo tiene? Capítulo 2. Versículo número 41. Aquí habían recibido, dice, la palabra de Dios y se habían bautizado un grupo de gente. Mire, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Y perseveraban ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseveraban unánimes, 46. Y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de. Entonces, cuando yo recibí eso, se convirtieron 3,000 y perseveraban en la doctrina. Diga, iban a la doctrina. Dile a tu hermanito al costado, ¿estás viniendo a la doctrina? No le respondan. Cuando se convirtieron, dice que perseveraban en la doctrina, ¿no? La comunión unos. O sea, una evidencia de alguien que ha nacido nuevo quiere aprender doctrina. Una evidencia que alguien ha nacido nuevo quiere estar con sus hermanos. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero yo me he dado cuenta que hay gente que se ha convertido a Cristo y no quiere venir a la iglesia. Hay gente que se ha convertido a Cristo y no quiere estar con los hermanos. Entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo. Porque la genética de aquel que ha nacido de nuevo es que quiere estar con el pueblo de Dios. Entonces, hermano, si tú no quieres venir a la iglesia, entonces, hoy te voy a invitar para que te arrepientas de nuevo. ¿Por qué? Porque toda persona que no quiere recibir doctrina, toda persona que no quiere congregarse con la iglesia, esa persona no ha nacido de nuevo.
Porque la nueva naturaleza apela, aleluya, como dice, ¿no? La sangre llama a la sangre. ¿Sí o no? Los venezolanos quieren estar entre venezolanos. Los paisanos. Hola, la sangre llama a la sangre. Si eres de Cristo, tienes que estar con los que son de Cristo. Ay, no, ya no, ya. Ya, entonces no ha nacido nuevo, hermanos, cuidado. Entonces dice aquí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, versículo número 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, dice el 46, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, iban a los grupos. Hay gente que no quiere ir al grupo. Ay, no, al grupo no, ya mucho. Tu espíritu está clamando por ir al grupo. Dile al costadito, tu espíritu está que clama para que vayas al grupo. Ay, no, dice al grupo, no. Cuidado, hermano. Dios mío. Entonces, hermano, mira, necesitamos entender, ¿verdad? Ahí estamos, Romanos 12:2. ¿Cómo Dios me va a convertir en una nueva persona? Cuando cambio la manera de pensar. Y cuando cambio mi manera de pensar, dice ahí, yo le he puesto de rojito todo. Entonces, diga en voz alta ya, cuando cambio mi manera de pensar, hay un entonces. Voy a aprender y voy a conocer. Diga, voy a aprender y voy a conocer. Cuando Cristo vino, los fariseos entendían las palabras de Cristo. Los escribas lo amaban a Cristo. Los sacerdotes lo amaban. ¿Por qué? Porque mientras que no cambies tu manera de pensar, aunque, mire, estando Cristo, estando mismo Cristo vino a revelar a Dios, vino a revelar el reino de Dios. Cristo vino a mostrar, aleluya, lo que es la voluntad de Dios. Y Jesús estaba hablando, hermano, y los fariseos, los escribas, los sacerdotes, hermano, querían matarlo a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no querían cambiar su manera de pensar. Entonces, si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, hermano, aunque venga aquí te hable la voluntad de Dios, hermano, tú no vas a entender nada. Por eso la persona que determina cambiar su manera de pensar va, dice, entonces a suceder algo. Va a aprender y va a conocer. Por más que yo te explique, tú no vas a aprender ni vas a conocer si no quieres cambiar tu manera de pensar, porque no te puedo obligar, ni Cristo te puede obligar. Cristo no obligó ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los sacerdotes. Aleluya. Cada uno determina. Pero si tú determinas, la naturaleza de Dios viene a ti y vas a comenzar a reflejar a Cristo. Entonces, dice, vas a aprender y vas a conocer, ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces pregunto, ¿cómo conoces la voluntad de Dios y cómo aprendes la voluntad de Dios? ¿Cómo? Cuando cambias tu manera de pensar. O sea, y si no quieres cambiar la manera de pensar, no vas a aprender ni conocer la voluntad de Dios. Aunque se te lo diga. Aunque venga Cristo y te lo diga, hermano, mira, los fariseos, los escribas y los sacerdotes fueron enemigos de Jesús. ¿Por qué? Porque no querían cambiar su manera. Pero si tú determinas cambiar tu manera de pensar, entonces vas a aprender, vas a conocer la voluntad de Dios para mí, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es por eso que mucha gente no entiende. Y no es por culpa del predicador, es por culpa de él mismo que no quiere cambiar su manera de pensar. No, yo soy así. La vida me hizo así. La vida me golpeó así. Bueno, mi más sentido pésame. No va a haber cambio. Pero si digo, sí, la vida me golpeó, la vida me hizo, sí, esto hizo, pero Dios me dice que cambie mi manera de pensar y yo voy a cambiar mi manera de pensar. Por eso, mira, Cristo cogió a 12 que no eran analfabetos, eran gente que sí sabía leer.
pero era gente vulgar, pescadores. Yo sé que es un pescador porque yo he nacido en Chimbote, zona pesquera. Son gente vulgar, son gente bohemia, que le gusta estar pasando la vida tomando y todo el asunto. Jesús tomó a esa gente, ¿sabe por qué? Porque nos quiso demostrar, y me quiso demostrar que si los cambió a ellos, que eran peor que nosotros, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? Hoy no miras al apóstol Pedro, ¡wow! La sombra de Pedro sanaba, ¡wow! Juan, Dios le mostró, mira, Juan, por eso que el libro de Juan dice que es el libro universal, porque Dios le mostró el principio y el fin. Juan vio la gran persecución, él vio la bestia, vio el anticristo, vio los 7 años, aleluya, de 3 años y medio de crisis mundial, los 3 años y medio de persecución, vio a los decapitados, vio, aleluya, el milenio, vio el gran juicio del trono blanco, vio la nueva Jerusalén, él vio todo. Juan vio el principio y el fin, y no fue, aleluya, porque fue mejor que tú, fue peor, pero él hizo algo. Determinó cambiar su manera de pensar. ¿Sabe por qué no cambiamos nosotros? Porque no queremos cambiar nuestra cultura. Queremos, no, yo soy así, el mundo me hizo así, esto me hicieron. Eso fue allá en el reino de las tinieblas. Acá, ven, humíllate ante Dios y ven y pídele a Dios, Señor, yo quiero cambiar esa manera caída y seré un hombre y una mujer diferente. ¿Cuánto me está entendiendo? Wow. Entonces, ahí en un texto que habíamos leído en Efesios 4:24, habíamos leído vestidos del nuevo hombre, y en la NTV dice, pónganse, ¿qué cosa? La nueva naturaleza. O sea, está hablando de la naturaleza divina. Acá hay algo importante en esto de la cultura. La cultura del reino de Dios me hace poner una vestimenta nueva. Diga, el vestirme de la cultura del reino trae en mí una nueva naturaleza. O sea, estoy hablando del ámbito espiritual. O sea, el hombre, la mujer que no quiere cambiarse su pensamiento, no quiere recibir la cultura del reino, hermano, está con vestimenta andrajosa, hablando en el ámbito espiritual. Por eso Dios dice, vestidos de esa nueva naturaleza. Pregunto, ¿será importante? ¿Será importante? Entonces diga, yo tengo que vestirme de la nueva naturaleza. Hay un episodio que revela que es importante que tú estés bien vestido, hermano. Porque si no estás vestido con la nueva naturaleza, vas a tener problemas. Diga, si no estoy vestido de la nueva naturaleza, voy a tener problemas. Mateo 22. Ahí está en la diapositiva. Dice, id pues, ¿está? Mateo 22:9. Id pues a la salida de los caminos y llamad, dice, a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por el camino, dice, y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas, dice, fueron llenas, dice, de convidados. Y entró ¿quién? El rey, dice, para ver a los convidados. ¿Quién entró? El rey. Y vio, dice, ahí ¿a quién? Diga, a un hombre que no estaba vestido. ¿No estaba vestido de qué? De boda. Eso es. Acá está hablando del reino de Dios, está hablando de la nueva naturaleza. Mira, ese hombre no estaba vestido con la nueva naturaleza. Wow. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Dice, sin estar vestido de bodas. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los de pies y manos y echadlo. Dice, en las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados. Porque muchos son los llamados.
Mira, estaban ya en el reino de Dios, pero uno no estaba vestido con vestimenta de boda. ¿Qué es? Esa es la nueva naturaleza. Y cuando el rey vino, Jesús dijo, ¿y usted está acá en el reino? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está vestido con boda? ¿Qué dijo el rey? Mira, dice en el 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque en este reino tienes que estar vestido con la nueva naturaleza. O sea, hermano, no es una opción. Si tú no te quieres vestir, yo no sé, hermano, ya te estoy advirtiendo. No quiero que tengamos problemas. Tengo que estar vestido con la nueva naturaleza. ¿Estaba dentro o estaba afuera ese hombre? Adentro. Había entrado. Tú puedes estar acá adentro. Ya, qué bueno, te arrepentiste. Pero si no quieres vestirte con la vestimenta de nueva naturaleza, el rey va a venir. ¿Por qué él va a venir? Hermano, la nueva naturaleza me viste. No es una vestimenta natural, es una vestimenta espiritual. Y si no me encuentra bien vestido, entonces el rey le dijo, ¿qué, amigo, usted cómo entró? Y se enmudeció. Dijo, atarlo y echarlo fuera, porque esta persona no es parte del reino. Entró, le di oportunidad, le hablé, le dije, pero no quiso cambiar. Dios mío. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia. Ahí está. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice, un desventurado y ¿qué? Y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo estaba esta iglesia? Diga desnudo. ¿Cómo estaba esta iglesia? Desnuda. Por tanto, dice, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice que esta iglesia, ¿cómo estaba? Desnuda. ¿Por qué? Porque no tenía la naturaleza divina. ¿Qué te viste? La naturaleza divina. Por eso que, hermano, la naturaleza divina es demasiado importante. Y eso ya se dio en la doctrina. ¿Qué es la naturaleza divina? O sea que si yo no me revisto con la naturaleza divina, wow. Y Dios le dijo, ¿no? Que esa iglesia era desventurada, miserable, ciega y desnuda. Entonces le dijo, te aconsejo que te vistas. Arrepiéntete, hermano. Mira, eso es una llamada de atención a la iglesia, a nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Y ya hemos explicado sobre la naturaleza divina. La pastora estaba hablando sobre la naturaleza divina. Ya, bueno, simplemente ahí está, usted tome nota, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 9. Ahí habla de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Tiene que ver, primeramente, con la vestimenta del reino, que empieza con la fe, con la virtud, el conocimiento, el dominio propio, ¿verdad? La paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Esta es la vestidura divina. Nuevamente, la fe, ¿sí? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Versículo 8, ahí está, 2 de Pedro 1:8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? La vista corta. Dice la vista muy corta. Es ciego. Diga, es ciego. Hermano, mira, si yo no tengo la naturaleza divina, estoy ciego. Y no solamente ciego, ya hemos visto en Apocalipsis que leímos, está desnudo. Dios mío, póngase de pie.